La semana pasada, el jueves exactamente, hablé sobre lo que es separación de Dios y que ahora somos ¿qué? Aceptos en el amado. Espero que lo tengan claro y que procuren leerlo continuamente, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír y por el oír, recuerdan que no va la coma, ¿no? Y por el oír la palabra de Dios. Escúchenlo, escúchenlo tanto como puedan, cosa que pueda pasar de aquí a acá. Porque cuando pasa de aquí a acá es cuando ocurren los milagros. Cuando lo creemos es cuando ocurren los milagros. Por eso Jesús le decía a todo el mundo, conforme a tu ¿qué? Fe te será hecho. Pero ¿cómo viene la fe? Por el oír, y por el oír la palabra del Señor. Es verdad, Él nos da conforme a nuestra fe, pero Cristo es tan lindo que Él mismo nos da en su palabra la fe para que los milagros ocurran en nuestra vida. Entonces hablamos de ser aceptos en el amado y hoy vamos a hablar de otra, de la enfermedad. Por eso la conferencia se llama ¿Quiénes somos? Sanos y saludables. ¿Cómo es la conferencia? Sanos y saludables. Recordábamos que todas las maldiciones que fueron sobre Adán, Cristo las replicó en su sufrimiento y muerte. ¿Recuerdan? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él llevó el rechazo para hacernos aceptos en el amado. Pero también hay algo más. Dice Génesis 3:23, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y Jesús también, ustedes saben que Él fue, la palabra lo dice en Isaías 53:4, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús vivió el dolor en el momento de su sufrimiento y muerte en la cruz. Lo vivió de una manera desgarradora, de una manera que quizás nadie más ha vivido. Hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, se lo recomiendo. Habla del sufrimiento tan grande que Jesús padeció en la cruz. Él fue un varón de dolores experimentado en quebranto. Pero luego dice un poco más abajo este mismo pasaje, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué dice? Ciertamente. La palabra ciertamente quiere decir sin lugar a dudas. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y de eso vamos a hablar hoy. De ese Jesús que soportó que su cuerpo quedara como una sola llaga. Soportó que en su rostro no hubiera parecer alguno. Que su rostro quedara completamente desfigurado. Soportó todo ese dolor. ¿Sabe para qué? Para llevarse mis enfermedades y también sus enfermedades. Quiero que vayamos a Proverbios 4, del 20 al 22. Quiero que hagan una tareita y quiero que lo hagan durante todo el evento. Tengan la palabra en sus manos, ¿listo? Todo el tiempo. Si lo tienen en sus celulares, si trajeron la Biblia, súper. Pero quiero que ustedes puedan poner sus ojos en la palabra y que ustedes puedan leer conmigo. Dice acá, ¿ya lo tienen? Proverbios 4, del 20 al 22. Levántenme la manito los que ya lo tienen. No sé si lo pueden colocar, ojalá en las pantallas, también les agradecería mucho. Voy a leerlo. Dice, hijo mío, ¿cuántos aquí somos hijos? Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. La palabra que utiliza aquí para cuerpo también es carne. ¿Qué es la palabra?
vida. Eso muchas personas no lo dudan, ¿cierto? No, en la palabra de Dios hay vida, en la palabra de Dios hay vida, y es una completa realidad. Pero también dice aquí que es algo más. La palabra que es medicina para todo nuestro cuerpo. Aquí hay bastantes cosas importantes que el Señor nos quiere enseñar. La primera, vamos a volverlo a leer, dice: hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Qué nos pide el Señor? Atención, ¿cierto? Completa atención. Yo en una ocasión les di una conferencia donde les enseñaba lo importante de oír atentamente la palabra del Señor. Porque solo cuando la escuchamos atentamente es cuando esta palabra va a nuestros corazones y da fruto. ¿Cómo? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Y ese es el consejo que da primero el apóstol, fue Salomón acá. Está atento a mis palabras. Ustedes saben que esto lo escribió Salomón, inspirado por Dios. Está atento a mis palabras. Luego dice algo más: inclina tu oído a mis razones. Ahora, esto también es bien importante, porque para poder recibir yo en plenitud la palabra de Dios, es verdad, hay algo que debo hacer primero, y es que estar atento. Pero hay algo más, que es que inclinar. Ahora, ¿qué es inclinar? Cuando usted a una persona le está hablando y quizás usted no lo alcanza a escuchar bien, ¿qué solemos hacer? Nos inclinamos un poco, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Disposición para escuchar a una persona. Cuando alguien me está hablando algo que quizás no me interesa, porque quizás me está ofendiendo, ¿yo qué hago? Me alejo y me pongo erguido. ¿Qué quiere decir eso? Quizás una actitud de no quiero eso, no recibo eso. Y lo que el Señor nos manda es que inclinémonos, inclinemos, tengamos un corazón dispuesto a escuchar. Dice: inclina tu oído a mis razones. Ten un corazón dispuesto a escuchar mis razones, las razones del Señor. Porque todos tenemos nuestras razones, que es nuestra forma de pensar. También lo conocemos como nuestras opiniones, que es como nosotros, quizás por nuestro criterio, por lo que hemos estudiado, vemos diferentes cosas. Pero lo que debemos hacer es que inclinarlo ¿a qué? No a nuestras razones, ni a mis opiniones. Debemos inclinarlo ¿a quién? A las razones y a las opiniones de Cristo. Estoy seguro que esto es algo que el Señor quiere hacer en este tiempo de reconexión. Y es algo donde, si queremos recibir en plenitud todo lo que Dios tiene para nosotros, inclinemos nuestro corazón. Quizás tenemos más formas de razonar. Quizás su forma de razonar hoy va a ser confrontada con la palabra. Mi pregunta es: ¿con qué raciocinio se va a quedar? ¿Con el suyo o con el de Jesús? ¿Cierto? Con el del Señor. Son las razones que nos hacen bien. Son las razones que nos traen vida y que son sanidad para nuestro cuerpo. Jesús dijo, este pasaje dice: está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Yo quiero que todos ustedes hoy puedan hacer eso. Señor, hoy estoy dispuesto. Tengo maneras de pensar que me he hecho con el tiempo. Tengo formas de ver la vida en distintas áreas. Vamos a hablar de matrimonio, vamos a hablar de sentimientos, vamos a hablar de amor, vamos a hablar de tantas cosas. Es el día que usted diga: Señor, quiero saber tus razones. Y hoy quiero que no se queden mis razones, quiero que queden las tuyas. El apóstol Pablo es alguien que sabe muy bien sobre este tema, sobre aceptar las razones de Dios. Y él por eso lo dice en Romanos capítulo 14, dice: recibid al débil en la fe y no contiendan por opiniones.
La palabra de recibir es, acercar a la amistad. Recibir es precisamente eso, permitir que entre en mi vida. Me gusta que él dice al débil. ¿Por qué él dice el débil? ¿Sabe por qué? Porque alguna vez Pablo se creía muy grande. Por eso él se cambió su nombre de Saulo a Pablo. ¿Sabe la palabra Saulo de dónde venía? De Saúl, el rey Saúl, alto y poderoso. ¿Recuerda que él a todos los aventajaba y todos le quedaban en el hombro? De ahí viene. Él se llamaba Saulo y venía de Saúl. Él se creía muy grande en su doctrina, muy grande en su conocimiento, y creía a los demás como pequeños. Pero él mismo, cuando tuvo un encuentro con el Señor, dijo: no quiero que me vuelvan a decir Saulo. De ahora en adelante mi nombre será Pablo, pequeño. Y la palabra débil, ¿sabe? Quiere decir eso, pequeño, frágil. Reciba del débil. ¿Y saben por qué Pablo decía esto? Porque Pablo lo experimentó. Un día él estuvo frente a un hombre que la palabra de Dios, escúcheme muy bien, este hombre se llama Esteban. La Biblia dice, y muchos teólogos dicen, que una de las conferencias o de las mejores predicaciones que se han dado sobre toda la historia del Antiguo Testamento, ¿sabe quién la dio? Esteban. En ese momento Esteban la estaba dando y Pablo lo estaba escuchando. Y si usted lee un poco más abajo, dice que cuando Esteban hablaba, dice ahí, y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces sus palabras eran las mejores y la presencia del Espíritu estaba ahí. Pero increíblemente, Pablo, junto con los fariseos, no recibió. Por el contrario, sus dientes gruñían. Uy, estaba piedra y que se calle más. Que se calle ya, no contiendan, dice Pablo. La palabra contender es separar, es desechar, es menospreciar, es ver como menos. Por eso dice: no menosprecies, dice ahí, y no juzgues, en Romanos capítulo 14. Porque eso fue exactamente lo que Pablo hizo con Esteban. Aunque estaba lleno del poder del Espíritu Santo y teológicamente dio una excelente conferencia sobre la historia del Antiguo Testamento, Pablo, porque era grande y se creía grande y lo veía como alguien débil y pequeño, no recibió nada. Y Pablo junto con los fariseos, porque esa es una actitud de los fariseos. No solamente no recibió, sino que dice que sus dientes les crujían. Y comenzaron ustedes saben la historia, ¿no? A apedrearlo. Y el joven Saulo les decía: pongan las cosas aquí para que queden más cómodos y lo puedan apedrear con libertad. Pablo lo aprendió. Más adelante el Señor se le tuvo que aparecer. Dijo: y este está como duro. Me tocó personalmente a mí. Pablo nunca se glorió de eso. Pablo nunca dijo: uy, a mí se me apareció dos de frente y me habló a mí. No, en realidad, quizás como me pasó también a mí en mi conversión, no es algo de alabar. Hay más honor en el que quizás el Señor no le tiene que hablar de frente, sino que lo hace por fe. En el que quizás se le tiene que aparecer porque está muy terco. Y a Pablo se le apareció porque estaba muy terco. ¿Y se acuerdan qué le ocurrió? Se cayó del caballo. ¿El caballo qué es? ¿Símbolo de qué? De poder. ¿Jesús en qué vino? En una burrita, manso y humilde. El caballo es sinónimo de lo contrario: orgullo y prepotencia. El Señor lo tuvo que tumbar del caballo y tuvo que dejarlo ciego por 3 días porque el Señor a los que ama corrige, para que aprendiese a ser sensible a sus palabras. Y hoy debemos aprender a ser ¿qué? Sensibles. Recibamos la palabra del Señor con un corazón humilde. No menospreciemos, no contendamos por opiniones. No debe ser así. Algo que me gustó de el lugar donde ahora me están prestando una mentoría, y sobre el transcurso del día les vamos a hablar sobre ellos, que se llama Rema, y les vamos a explicar muy bien sobre todo esto. Es que cuando yo me acerqué a ellos,
conocen mucho de la palabra del Señor, pues es uno de los institutos a nivel mundial más reconocidos como un instituto con muy buena doctrina. Pero a pesar de eso, ¿sabe qué dicen? Tienen sedes en casi todo el mundo, en Australia, en Indonesia, en países difíciles como Egipto, donde hacer esto y hacer esta obra no es fácil, pero aún allá tienen institutos donde enseñan teología, al igual que iglesias. Pero ¿sabe qué me gustó? Que me dijeron, nadie tiene la doctrina perfecta. Me gustaron esas palabras. Es como decir, nosotros no somos los poseedores de la verdad absoluta. Y eso me parece espectacular. Porque muchas veces uno se encuentra con algo que es no recuerdo la palabra, Diego me dijo hace un poco, hombres de Dios que conocen mucho la palabra de Dios, pero tienen algo y es, ¿cómo es la palabra, Diego? Sectarismo denominacional. Entonces, conocen mucho, sí, nadie lo niega, pero entonces como tú no conoces igual que yo, tú no eres salvo, tú eres menos, yo te menosprecio, tú allá y yo acá. No, no es lo ideal. Porque cuando tenemos ese corazón, ¿sabe qué nos puede pasar? Lo que le pasó a Pablo, no recibe. Así la predicación esté completamente bien como la de Esteban, y así el Espíritu de Dios esté con poder fluyendo, Pablo no recibió nada. Hoy tengamos un corazón dispuesto, inclinemos nuestro oído, estemos dispuestos a aprender. Porque es cuando inclinamos nuestro oído que la palabra se vuelve vida en nosotros. Ya les expliqué qué era la vida, ¿no? Todo lo que Cristo nos dio. Aceptos en el amado, sanos, fructíferos, prósperos. Eso es lo que quiere decir la palabra Zoe, una calidad de vida. Solo cuando escuchamos atentamente e inclinamos nuestro oído es cuando recibimos vida. Pero no solamente recibimos vida, recibimos algo más, medicina a todo nuestro cuerpo. En la palabra hay medicina para nuestro cuerpo. ¿Sabe que la palabra que utiliza aquí para medicina también dice curación, remedio y salud? Yo soy un completo creyente que el Señor ama sanar. Primero porque lo he visto una y otra vez. Es mi creencia. Creo en la sanidad profundamente. Y creo que el Señor la quiere dar. Y creo que el Señor para nada coloca la enfermedad en alguna persona o quiere que una persona aprenda por medio de la enfermedad. Porque mire que la palabra que utiliza aquí para carne es la misma que en unos pasajes más adelante utiliza en un pasaje que es bastante fuerte, cuando habla de dos hombres que apostataron a la fe, dice, entréguenlos a Satanás para, dice exactamente para corrupción de su carne. ¿Quién es el que trae la enfermedad? Satanás, nunca Cristo. Es más, ese pasaje deja ver que mientras que él estaba bajo la iglesia, no le pasaba nada malo, hasta que Pablo dijo, miren, y mi espíritu con ustedes. Al tal, entréguelo a Satanás. Aún como que aunque ya estaba mal, no, perdón, no era un hombre que le había quitado la esposa a su papá. Ese fue el caso. Estaba mal el hombre. Dice, miren, aunque estoy ausente, pero estoy presente en espíritu. A ese tal entréguenlo a Satanás. Y habla para corrupción de su carne. Usa la misma palabra. Mas Cristo, porque Cristo es que la palabra de Dios, ¿cierto? El verbo de Dios hecha carne. ¿Cristo qué es? Sanidad. Cristo siempre nos quiere dar sanidad. La semana pasada mi esposa daba una conferencia muy bonita sobre la mujer sirofenicia. Y de esa palabra yo aprendí algo que Dios me lo mostró en su palabra y que ahora increíblemente es una de las palabras base de Rema.
y es que la sanidad es el pan de los hijos. ¿Sabe cuándo lo recibí? Cuando yo leía sobre la mujer sirofenicia. Y ella le dijo, mira, por favor, yo te pido que sanes a mis hijas, a mi hija. ¿Y qué le dijo él? ¿No es bueno? Ya mi esposa explicó todo eso en detalle. Quitar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. ¿Sabe qué me dijo Dios ahí? El pan de los hijos es la sanidad. ¿Cuál es el pan de los hijos? La sanidad. Porque esta mujer estaba pidiendo que su hija fuera sanada, y es más, Jesús dijo al final, ve porque tu hija ha sido sana. El pan de los hijos, y todos los que estamos aquí somos ¿qué? Hijos. Y usted tiene un derecho que tiene un contrato, y un contrato que costó sangre, que fue la sangre de Cristo. ¿Y sabe qué dice ese contrato? Que el pan suyo es la sanidad. Y Jesús no le negó su sanidad. Y él dijo, pero mira, tú sabes que aún los perrillos comen debajo de la mesa. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Buena respuesta. Dijiste lo que quería escuchar. Y luego alabó la fe de ella. Grande es la fe de esta mujer. Se la puse difícil. Pero ella no dejó de creer en que en mí hay sanidad. Querida familia, hoy recuérdelo siempre. Y cuando en este cuerpo corruptible, porque nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido, ¿sabía usted eso? La Biblia dice que nuestro cuerpo gime con gemidos indecibles, hablar en lenguas, por la sanidad de nuestro cuerpo, por la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo no ha sido redimido todavía. Y mientras estamos esperando la redención, este cuerpo que es corruptible, quizás a veces vienen achaques, dolores, pero el Señor nos dio nuestra medicina. ¿Cuál es? Su bendita palabra. ¿Tiene usted un achaque, un dolor? No se sienta mal por eso. Ocurre porque este cuerpo es corruptible, todavía no ha sido redimido. Pero sepa que el Señor, para ese cuerpo corruptible, tiene una sanidad. Quizás todos los días uno experimenta distintos dolores, ¿cierto que sí? Pero gracias a Dios porque el pan de sus hijos es la sanidad. A mí me ha pasado, y sobre todo aquí en Colombia con las EPS, yo creo que me ha pasado tantas veces. Ay, amor, me dio un dolor, hace poco me dio un dolor en las piernas porque me enviaron unos antibióticos que me hicieron como mal. Eso yo me sentía como que me dolían las piernas, me dolían las manos. Ustedes saben que a mí me gusta hacer deporte, no podía trotar, eso trotaba como bobito porque no podía alzar las piernas. Fue feo. No duró poco. Todos los días le decía, Señor, el pan de tus hijos, sáname, sáname. Pero no duró poco, duró aproximadamente unos 21 días. Yo pedí cita médica. ¿Quiere que le diga una cosa? Es la hora en que no me han atendido. Todavía estoy esperando que me atiendan. Todavía no ha llegado la fecha. Pero gracias a Dios, porque aunque aquí la medicina es tan demorada, en Cristo tenemos una medicina que es más rápido, y es que su bendita palabra. ¿Sabe qué ocurrió? ¿Y sabe qué me ocurrió muchas veces? Yo llego al médico, es a contarle lo que ya tenía que se me quitó. No, es que yo tenía esto, pero pues no, ya no lo tengo, pues vengo a cumplir la cita porque ¿qué más hago? Pero eso es lo bueno del Señor, que tenemos nuestro pan, que es la sanidad. El pan de los hijos, que es la sanidad. Creo por completo en la sanidad. Y quiero demostrarle cuánto la Biblia en un solo capítulo puede hablar de sanidad. Quiero que vayamos a Mateo 8, del 1 al 17, y se los voy a relatar. Quisiera que vuelva y tome su Biblia, RBR 1960. Lo voy a leer en esa versión. ¿Ya lo tienen? El Señor me dijo, Carlos, yo quiero que siempre que tú hables, que ellos vean la palabra, que ellos la vean. ¿Ya la tienen? Mateo 8 del 1 al 17. Bueno, ahí está. También si quieren leerla en sus dispositivos o también aquí está en la pantalla. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes
limpiarme. Note que el leproso no dudaba del poder del Señor. ¿Sí se da cuenta? Él no dudaba del poder del Señor. Él dudaba ¿de qué? De que el Señor quisiera. ¿Sí se da cuenta? Él decía, o sea, todo el mundo ya sabía para ese momento lo que hacía Jesús. Jesús puede. El punto es si quiere. Y muchas veces nos pasa eso. Sabemos que el Señor puede, pero pensamos, ¿será que quiere? Es que he cometido tantos errores. Pero si el leproso, la lepra es sinónimo del pecado y a pesar de sus errores el Señor le dijo, quiero ser limpio. ¿Será que sí quiere? Lo que pasa es que de pronto con esto me está enseñando algo y me está enseñando lo otro. No, Él quiere. Ahí lo dice claramente. Miren, dice que aquí el leproso se postó ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero. Note que las palabras de Jesús siempre frente a la sanidad van a ser y fueron, ¿cuáles? Quiero. Aún con la mujer Sirofenicia, que parece que al principio como que le estaba negando la sanidad, al final en su respuesta cuando le dijo buena respuesta, vemos que Jesús también quería. Simplemente estaba viendo la fe de esta mujer, pero Jesús siempre quiso, siempre. Ahora recordemos algo muy importante. Jesús dijo algo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del Padre que me envió. Y en lo que les estoy hablando, Salomón, inspirado por Dios, dijo: está atento a mis palabras, porque mis palabras son ¿qué? Sanidad. Dios el Padre y Cristo el Hijo quieren su sanidad. Note eso. Dios el Padre y Cristo el Hijo quieren su sanidad. Pero ¿sabe? Muchas personas hoy por hoy siguen la teoría del leproso. Dios puede, pero no sé si quiere. Hay se llaman los bautistas, yo los respeto. Es más, yo sigo una página de bautistas que se llama Byte. Los bautistas los admiro porque tienen muy buena doctrina y tienen algo muy bueno que se llama historia de la iglesia, que a mí me fascina leer historia de la iglesia, me fascina. Y si a alguien se le puede aportar por eso es a los bautistas. Pero los bautistas tienen algo: no creen en la sanidad divina. Dicen que eso ya cesó. Pero cuando yo voy a la palabra, yo escucho que cuando el Señor dice estas cosas cesarán, está hablando es cuando todos estemos en el cielo, no antes. Bien, yo no contiendo por opiniones. Al fin y al cabo yo creo que conforme a mi fe me será hecho. Dios los bendiga y para mí son mis hermanos los bautistas. Pero yo sí creo en la sanidad. Profundamente, no puedo dejarla de creer porque es que la he visto en mi vida, en la de mis hijas y en la de muchas personas. Y como ¿cuántos creemos en la sanidad física? Es el pan de los hijos, ¿cierto? Y dice acá, muchas personas prefieren seguir la teología del leproso. Dios puede, pero quizás no quiere. Pero yo prefiero seguir la teología de Cristo. Quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Mire que Jesús dijo: no, pues si usted no duda en que yo pueda pues, y en que yo quiera, pues bueno. No, Jesús fue tan lindo que lo sanó. Dice acá, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Y mire, vamos al mismo pasaje, vamos a ir al versículo número 5. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Qué dijo? Inclinemos nuestro oído a lo que él dice. Inclinemos nuestro oído a lo que él dice. ¿Qué dijo Jesús? Yo iré y le sanaré. De nuevo el Señor Jesús está dispuesto a sanar. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Inclinemos nuestros oídos ¿a qué? A sus palabras. Solamente di la palabra
y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sí se da cuenta que cada vez que Jesús se encuentra en alguien fe, qué hace? Detiene a la multitud y le dice a todo el mundo, pónganme mucha atención. Elogio la fe de este hombre. Y lo hizo con la mujer con flujo de sangre. El Señor Jesús siempre elogia nuestra fe que viene por escuchar su palabra. La fe que este hombre tenía, ¿en qué? En el poder de su palabra. Inclina tu oído a mis palabras, porque son vida y sanidad. Luego Jesús dice acá, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo qué? Como creíste, te sea hecho. Yo creo que Jesús todavía nos dice, ve y conforme a tu fe, te va a ser hecho. Conforme a mi creencia, nos va a ocurrir. ¿Sabe? Y si usted, como a mí, y nos pasa a todos cuando estamos pasando por momentos de enfermedad, ¿cierto que nos da como mucha duda? Dios mío, este dolor está cansón, uy Señor, pero el pan de los hijos, y ya llevo 15 días, comienza el enemigo a querernos hablar, ¿no? No, mira, no va a venir sanidad, no, es más, esto es enfermedad, ay, ustedes no saben lo que se va a... Yo me acuerdo que cuando me pasó eso de las piernas, pasan unas cosas que una vez es preciso, me sentía las piernas así. Es que el enemigo es bien astuto y me dio por leer un artículo del Tiempo donde decía, modelo que no se fijó en adormecimiento de sus piernas, se las amputaron. Preciso, ¿no? El enemigo es una abeja. Y claro, viene la imagen ahí, uno todo ñoquito. Pero no. Así no es. Pero él siempre quiere colocarnos su, digámoslo así, fe negativa. Pero no, Señor, este es el pan de los hijos. En este momento usted me pregunta, bendito sea Dios, otra vez estoy perfectamente bien de mis pies. Pero, claro, viene la duda, pero escúcheme, cuando venga esa duda, no se preocupe. El Señor no lo quiere ni condenar ni acusar. Cuando viene la duda, como le ocurrió a Jairo cuando le dijo, por favor, ve y sana a mi hija. Y Jesús dijo, de nuevo, yo iré una vez más. Y cuando iba rumbo a eso, llegó la mujer y lo tocó. Jesús ama tanto la sanidad que hasta sana cuando ni se lo piden. Y cuando la sanó y le dijo, muy bien, tu fe te ha hecho, ve en paz. ¿Usted sabe qué ocurrió? Le dijeron, mira, no molestes al maestro. Tu hija ya no está enferma, tu hija ha muerto. ¿Y qué le dijo Jairo? Yo me imagino el dolor en él. No era fácil, Jesús había sanado a muchos, pero quizás ver que haya resucitado a alguien. Y comenzó a temblar. Y Jesús fue tan lindo que le dijo, uy, no, ya le faltó la fe grave. Ya no hay milagro, chao, lo siento, dudaste. No, Jesús le dijo, no temas, cree solamente. ¿Y qué le dijo Jairo? Ayuda a mi incredulidad. Ese es el corazón del Señor. No sé la dificultad, quizás es una enfermedad que lleva tiempo. El Señor no lo condena. Él solo le anima y Él solo le dice, cree solamente, ten ánimo, no dejes de creer, no dejes de creer. Dice, y su criado fue sanado aquella misma hora. ¿Cuántos milagros de sanidad han ocurrido en un solo capítulo? 2. Ahora vamos a otro más, versículo 14. Vaya al versículo 14, por favor. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, vino Jesús, acá, ¿ya lo tiene? ¿Tiene el versículo 14? ¿Ya está acá? Perfecto. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre.
y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Note que en este pasaje Jesús no le dijeron nada. Jesús es tan lindo y no le gusta la enfermedad, que nadie le pidió sanidad. Nadie. Jesús simplemente llegó a la casa y a Jesús le gusta la sanidad. Y vio que la mamá de Pedro estaba enferma y no le gustó. Y aunque la mamá de Pedro no le dijo nada, ¿sabe qué dijo Jesús? Fue y le tocó su mano y al instante la sanó. Nuestro Jesús es tan lindo que nos quiere sanar. ¿Hasta cuando no se lo pedimos? Dice acá, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, ¿con qué? Inclina tu oído a la palabra. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a algunos. ¿Qué dice ahí? A todos. Qué lindo es Jesús. La sanidad del Señor no se queda para algunos favoritos. La sanidad del Señor es para todos. Él es bueno. Y mire con lo que termina este pasaje. Sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, lo que Cristo vivió en el Calvario. De nuevo, las maldiciones que Cristo vivió para darnos sus bendiciones, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cristo llevó sus enfermedades. Cristo llevó sus dolencias. Él quiere que usted siempre goce de sanidad. Quiero terminar con este pasaje que dice: cómo Dios, mire quién fue el que lo hizo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí, tienen el Espíritu Santo en su vida? Por creer en Jesús, porque por eso lo tenemos. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sí se da cuenta? Dios el Padre estaba con Cristo para sanar a los enfermos. Querida familia, Dios quiere que usted esté sano y saludable. Amén. Ahí donde está, pónganse en pie, por favor, y vamos a orar.